Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? A la voz de tu aliento se estremeció la nada, la hermosura brilló y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos si tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, Verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, Verbo, si tú eres la palabra? Amén. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me lo había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los cubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es famoso este pasaje del capítulo 37 de Ezequiel. Es famoso y tiene un mensaje muy profundo, muy positivo, que es bueno que nosotros lo recibamos para nuestra vida. El profeta recibe una misión extraña: ir a profetizar en el valle de los huesos secos. Cualquiera pudiera decir: es una misión perdida. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído así? Que eso que nos manda Dios, eso que la conciencia nos dice que hagamos, eso que la familia necesita que hagamos, y decimos: ya no hay nada que hacer. Eso es un valle de huesos secos. Nos pasa eso en lo académico, nos pasa en lo espiritual, nos pasa en lo económico, en lo afectivo, en lo social nos puede pasar también. Y nosotros decimos: ya no hay nada que hacer, ese pueblo no cambia, ese pueblo no se va a desarrollar, ese pueblo no tiene vida, esa familia está fracasada. Dios está mandando al profeta para que vaya en nombre suyo, no en el nombre del mismo profeta, sino en el nombre del poderoso Dios, del que tiene amor, del que todo lo puede, para que vaya al valle de los huesos secos. Y después de que obedece, el profeta se da cuenta de un milagro: esos huesos cobran vida, tienen tendones, tienen piel, tienen músculos, pero les falta el espíritu. Y después Dios le muestra que Él también es el dueño del espíritu, que Él es el dueño de la inteligencia, de la sabiduría,
de los valores morales y éticos, que Dios es el dueño de todo lo que hay en la interioridad del ser humano, la capacidad de reflexión, el recuerdo, la proyección hacia el futuro. Invita también al Espíritu para que venga sobre estos huesos secos. Y entonces el milagro se completa. El valle de los huesos secos se convierte en un pueblo que tiene vida y que tiene espíritu. Hoy le pedimos al Señor que actúe también en nosotros, que venga y nos dé la vida que necesitamos, que nos levante de todas las ruinas que la violencia, el pecado, el terrorismo ha infundido en nosotros, que quite todas esas esclavitudes que nos dejan paralizados y que nos hacen resecarnos en el valle y convertirnos en esqueletos tendidos en el suelo. Que nosotros podamos levantarnos, nuestras familias y nuestros pueblos, y nosotros en nuestra vida personal, todos que recibamos también el Espíritu que infunde el Señor para que vivamos y podamos alabarle con nuestra vida, nuestro trabajo y con todo nuestro corazón. Salmo 106. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con nosotros. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ustedes escuchen la palabra fariseos, no vayan a pensar en que son hipócritas, no. Ellos son una secta religiosa dentro del pueblo judío allá en tiempo de Jesús. Los fariseos eran unos cumplidores estrictos de la ley, vivían la ley por la ley. ¿Y quiénes son los saduceos? Es otro grupo religioso también, otro movimiento dentro de la religión judía en tiempo de Jesús. Fariseos y saduceos. No vayan a pensar que eran personas malas, porque uno puede estar interpretando siempre y clasificando entre buenos y malos. No, eran seres humanos que estaban tratando de santificarse con su religión judía. Pero al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos entraron en grupo para preguntarle y poner a prueba al Señor Jesús. Eso sí tienen los fariseos y los saduceos, que tratan de ponerle zancadillas y preguntas difíciles al Señor Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen entonces los saduceos? Le preguntan: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Es una pregunta interesante, porque para los judíos la ley recibida por Moisés y promulgada para el pueblo es una ley que santifica. Pero resulta que ellos, después de los mandamientos que recibieron allá en el monte Sinaí, se fueron alargando en leyes y normas con el paso de los años. Y eso le puede pasar a una institución, le puede pasar a un ser humano, le puede pasar a una familia. Y por eso le preguntan: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y nosotros deberíamos preguntarle al Señor Jesús también: ¿cuál es el mandamiento principal para nosotros los que creemos en ti? Y seguramente Él nos responderá como le respondió a los saduceos. El primer mandamiento, el principal, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es decir, el amor a Dios, pero con todo, no un amor mediocre, no un amor a medias, no un amor intermitente, sino un amor constante, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser de cada persona. Usted y yo tenemos que amar al Señor con todo el corazón, y eso nos hace felices, nos hace fuertes. Y el Señor Jesús dice: este es el primero, pero el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor está uniendo estos dos amores.
está diciéndonos que amar a Dios solamente sin amar al hermano sería el 50% de ese primer mandamiento. Que el primer mandamiento de amor a Dios tiene una consecuencia y tiene una realidad y tiene una realización en el amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que vive cerca de cada uno de nosotros. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el amor, que nos dejemos amar por Dios y que le respondamos con amor, pero que no se nos quede solamente en un amor mirando hacia arriba, sino un amor mirando hacia los lados, para que podamos descubrir que incluso los que piensan distinto son destinatarios de nuestro amor y de un amor sincero y de corazón. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe a amar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.